Tarde, cordial saludo. Mi nombre es Yonedi Fuentes Ballesta. El título de mi investigación es Analizar la creatividad en educación preescolar en contextos rurales de San Bernardo del Viento, Córdoba, Colombia, desde la experiencia de los docentes, el currículo, la didáctica y las políticas públicas. El dispositivo de este tema está relacionado con la creatividad en educación preescolar, desde la pertinencia y por tanto desde la diversidad que es el hilo conductor de la problemática. En cuanto a la manera de promover la creatividad hoy en crisis ante el cognitivismo en preescolar, requiere de alternativas teniendo en cuenta la pertinencia de lugares rurales frente a lugares urbanos. Ampliar la discusión desde el área al relacionismo imaginario del mismo, del niño con la naturaleza. Por sugerencias tutoriales, el tema se dividió en educación preescolar, que es explorar la dinámica histórica desde Owen hasta Piaget, Freinet y Macarén. Los procesos de creatividad en preescolar, una exploración que muestra una tenencia desde el punto de vista de la lúdica y el arte. La creatividad en preescolar, que es una continuidad del punto anterior y la política pública, los cuales constituyen temáticas antecedentes para pasar la descripción del problema, en cuanto al cual se muestran los marcos establecidos por el Sistema de Naciones Unidas, CEPAL y UNICEF, el Ministerio de Educación Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo para aterrizar el tema en la dinámica que se considera problemática en San Bernardo del Viento con relación a lo nacional. La obra entera ya. Eh, Sí, silencio. El planteamiento de problemas explora la dimensión histórica del preescolar, con las corrientes que han tratado de explicarla y cómo estas corrientes se hayan presentado en el sistema de Naciones Unidas y los entes administradores del sistema educativo, que de allí y en especial de las teorías de Piaget y Vygotsky han establecido unas políticas para el manejo de los procesos de creatividad, es decir, la parte didáctica y metodológica expuesta en manuales encaminados al tema de la manualidad y los juegos de rondas que han ido divorciados al niño del campo cordobés de sus propios juegos de ronda por la tendencia eurocéntrica de la formación docente. La creatividad como concepción que orienta la planeación escolar y las políticas públicas en preescolar contenida en la Ley 115 del 94, el Plan Nacional de Desarrollo, PND, que expande el alcance de cobertura de la educación preescolar hacia la educación inicial como continente administrativo. De todo ello, hay una síntesis que dan paso al planteamiento del problema en sí. Aunque la historia... ¿Cómo lo pongo en silencio? Esta no me la sabía yo. Aunque, aunque la historiografía de la educación preescolar se remota a Owen, citado en Saint-Cindrian, la especialidad de la educación del niño o del infante fue abordada por filósofos de la educación, como Rousseau en la obra del Emilio, como una educación orientada a la exploración de la naturaleza. También por comedio
como un problema etario basado en la lúdica y el juego educativo. Sendeño y Santos, en el 2024, el enfoque lúdico del preescolar se convierte desde entonces en el escenario para la educación significativa del niño, en autores como Vygotsky, que lo promueve por etapas del desarrollo biogenéticos. Vygotsky y Freinet por los aprendizajes sociales y Montessori por la etapa colaborativa de exploración lúdica de la realidad según Madrigal, al 2014. Colaborativa de exploración lúdica de la realidad según Madrigal de 2014. Es- Este es el marco científico desde el cual se plantean los documentos del Sistema de Naciones Unidas, de la UNESCO en el 2023, UNICEF en el 2023, CEPAL en el 2022 y el Plan Nacional de Desarrollo. El problema empieza allí porque es de allí que se plantean las bases que esos autores como Lau al 2024 no solo define las creatividad, sino los procesos de creatividad en preescolar, desconociendo cómo lo plantean Sendeño y Santo en el 2024 y Cambrún y Córdoba en el 2024. El impacto del ambiente y la cultura, que son diversos en preescolar, la Ley 115 del 94, bajo el imperio del pensamiento neoliberal, plantea mínimo un año de preescolar como un grado obligatorio, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar crea cartillas para educación inicial, desconociendo que Colombia es un país de regiones y más aún los niños del medio rural tienen medios distintos a los del niño para ejercer una educación de la creatividad. Así como la formación de la creatividad enseña desde criterio del universo los procesos de preescolar, desconociendo el impacto del medio y de la cultura en el acercamiento sociocrítico a la naturaleza y la comunidad que supone el preescolar. En positivo del problema surge la pregunta: ¿cómo se desarrolla la creatividad en la educación preescolar? En contextos rurales, desde el análisis de la experiencia de los docentes sobre el currículo y la didáctica y las políticas públicas en San Bernardo del Viento, Córdoba, Colombia. Esta pregunta surge en contrapunteo con las políticas nacionales que miran la educación preescolar y la rural por extensión desde la perspectiva homogénea, urbana, desconociendo el principio de pertinencia, es decir, lo que se plantea en la diapositiva anterior, que alude a la dimensión antropológica de la episteme educativa. Es educar al ser teniendo en cuenta su cultura y su medio ambiente. Principio de la pedagogía crítica desde Dussel 2016. En términos generales, los objetivos de la investigación. General, analizar la creatividad en la educación preescolar en contextos rurales en San Bernardo del Viento, Córdoba, Colombia, desde la experiencia de los docentes, el currículum, la didáctica y las políticas públicas. Objetivos específicos. Identificar un corpus teórico sobre la creatividad y las políticas públicas
para la caracterización de una pedagogía de la creatividad. Caracterizar las bases teóricas y praxeológicas de las investigaciones y estudios de posgrado de creatividad en la ruralidad para su análisis en términos de pertinencia. Analizar las experiencias y percepciones sobre currículo y educación de la creatividad en la ruralidad local para una reflexión epistémica pertinente. Identificar los elementos clave del currículo que fomentan la creatividad en la educación preescolar para la teorización de una didáctica creativa en la ruralidad. Los aportes de este trabajo de tesis doctoral apuntan a la dimensión antropológica de la pedagogía